Buenos días, hermanos y amigos. Gracias por estar en sintonía con cada uno de nosotros en este día miércoles 5 de febrero, año 2025. El amor de Dios y su justicia, el tema principal para el estudio de este trimestre, enero, febrero y el mes de marzo. Y el tema de la semana, más bien la lección número 6, lleva por título El amor de Dios por la justicia. Y para este día miércoles se titula ¿Un Dios arrepentido? Es una interrogante. Vamos a orar. Amado Dios, que sus moradas están en las alturas de los cielos, bendito y alabado sea su santo nombre, siempre pidiendo el perdón de nuestros pecados y dándole las gracias porque hasta aquí usted nos ha ayudado en las diferentes circunstancias que se nos han presentado en nuestras vidas. Pedimos como siempre su dirección para poder entender lo que usted nos quiere enseñar en este día. Gracias, Señor, en su Hijo amado nuestro Señor Jesús lo suplicamos y agradecemos. Amén. Muy bien, en Santiago 1:17 leemos lo siguiente: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hemos estudiado esta semana que el carácter de nuestro Dios es inmutable, y eso lo confirmamos con lo que leímos en Santiago 1:17. Este versículo nos enseña que en Dios no hay ningún cambio de disposición, ningún cambio de ánimo, ni de propósito. Siempre es el inmutable Dios con el eterno anhelo de salvar por todos los medios posibles a los seres humanos perdidos en un mundo extraviado. Este es un feliz contraste con la volubilidad y los caprichos atribuidos a los dioses paganos. Pero el tema del estudio de este día es una pregunta: ¿un Dios arrepentido? ¿Será que nosotros tenemos un Dios que se arrepiente? Si es así, ¿de qué se arrepiente Dios? En la Biblia leemos en algunos pasajes que Dios se arrepiente. Por ejemplo, el libro de Génesis en el capítulo 6 y el verso 6 nos dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Esto lo dijo Jehová cuando vio que la maldad del hombre era mucha y había una depravación total en la tierra, y que el mal reinaba en el corazón, en los pensamientos y en las acciones de los seres humanos. Esto se produjo porque los hombres ignoraron voluntariamente la palabra de Dios. Entonces Jehová expresó esas palabras de arrepentimiento y le dolió en su corazón. Eso nos dice el versículo. Y esto muestra que el arrepentimiento de Dios no presume falta de conocimiento previo de su parte, de variabilidad en su naturaleza o propósito. En ese sentido, Dios nunca se arrepiente de absolutamente nada. El arrepentimiento de Dios es una expresión que se refiere más bien al dolor del amor divino ocasionado por la pecaminosidad del hombre, presenta la verdad de que Dios, en armonía con su inmutabilidad, cambia de posición respecto al hombre, a ese hombre que ha cambiado. La mención del dolor divino ante el estado depravado del hombre es una indicación conmovedora de que Dios no odió al ser humano. La humanidad pecadora llena el corazón divino con profundo dolor y compasión. Despierta todo el inescrutable océano de simpatía en favor de los pecadores, de que es capaz el amor infinito. Sin embargo, el pecado de la humanidad también lo mueve a una retribución judicial.
Otro ejemplo lo podemos encontrar en el libro de Éxodo, en el capítulo 32 y en el verso 14, que nos dice: entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. El contexto del capítulo 34 del libro de Éxodo se trata del momento cuando el pueblo de Israel se hizo un becerro de oro y cometió un gran pecado contra Jehová. Y entonces el Señor se conmovió por la oración intercesora, esa oración ferviente y desinteresada de su fiel siervo Moisés. Dios no podía rechazar los ruegos de uno que pensaba más en su pueblo que en su propia exaltación y honor. ¡Qué tributo para el carácter de Moisés! ¡Qué revelación del amor divino! Ahora bien, muchos han utilizado el versículo 34 del capítulo 32 del libro de Éxodo, específicamente las palabras Jehová se arrepintió. ¿Para qué han utilizado estas palabras? Para decir que Dios es un Dios que se arrepiente. En realidad, estas palabras son un débil intento de expresar la voluntad divina en lenguaje humano. Ciertamente nuestro Dios no puede cambiar de propósito porque conoce lo por venir desde el principio. Sin embargo, cuando los pecadores abandonan el pecado y se vuelven a Él, es decir, a nuestro Dios, cuando sus hijos le suplican misericordia y perdón, entonces Dios se arrepiente. Es decir, cambia de la ira a la misericordia, del castigo al generoso perdón. Después de ver algunos ejemplos del Dios arrepentido, podemos concluir que el arrepentimiento humano genuino para la salvación se describe con los términos hebreos sub y en griego metaneo, que es el verbo, y metanoia, que es el sustantivo, que denotan un cambio de mentalidad que implica dolor, abandono, ese abandono total del pecado y un retorno sincero hacia nuestro Dios. El arrepentimiento divino, por otro lado, se expresa a través de las palabras hebreas naam y griega metamelomai, que no sugieren ningún cambio intrínseco en la mente de nuestro Dios, en quien no puede haber variación ni puede haber sombra de cambio. Como leímos al principio en el libro de Santiago, en el capítulo 1 y el verso 17, sino un cambio en su actitud hacia las criaturas, es decir, hacia nosotros los seres humanos. Esta alteración se debe a un cambio radical en el comportamiento humano que termina impidiendo o recibiendo por parte de los seres humanos una bendición divina que les fue prometida o un castigo divino que les debería llegar. Los siguientes textos bíblicos, confirman esta conclusión. Números 23:19 nos dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Luego vemos lo que nos dice Primera de Samuel 15:29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Que el Espíritu Santo nos haya instruido en el estudio de este día acerca de lo que es el arrepentimiento de Dios, que tiene que ver ese arrepentimiento con el cambio en el comportamiento de nosotros los seres humanos. Tiene que ver con el arrepentimiento genuino del hombre de volverse hacia nuestro Dios. Dios es inmutable, no cambia ni nunca va a cambiar. Mañana continuamos con este estudio tan interesante. Te esperamos. Que nuestro Dios te bendiga. Hasta pronto.